Bueno, buenos días para todos. Gracias por su tiempo, gracias por Buenos días. acompañar. Eh, Vamos a hacer la siguiente capacitación de este ciclo. La de ayer la denominamos básica 1, esta básica 2 porque estamos en niveles, digamos que bajos, muy básicos para eh, estandarizar conceptos. Lo que les decíamos ayer a las personas es que no se trata de capacitarlos o de entrenarlos en un tema nuevo porque ustedes ya lo manejan. De cierta manera tratamos de enfocarnos mucho en personas que estén en calidad, analistas, metrólogos, directores, jefes o que estén en los laboratorios. Entonces, pues obviamente ustedes tienen el conocimiento. Se trata es de pronto de recordar algunos conceptos, de unificar, de recordar cosas. De pronto hace mucho tiempo que estudiamos o de pronto hay cosas que seguimos haciendo de manera inercial en el día a día y no tenemos algunos conceptos tan claros y la idea es recordarlos. Sabemos que ustedes tienen un gran conocimiento y la idea es como recordar, de pronto también aprender de ustedes con sus aportes, eh, de sus consultas también podemos aprender. Entonces, esta capacitación tiene parte de la que hicimos ayer, porque pues la idea es que las personas que no estuvieron ayer vean el mismo tema. Las personas que estuvieron ayer, entonces probablemente van a ver una parte de lo que vimos ayer. Vamos a tratar de resumir esa parte para poder abarcar todo el tema, porque ayer tuvimos bastantes consultas, tuvimos bastante participación, entonces nos íbamos quedando un poco cortos en el tiempo. Eh, entonces les decía ayer que no es tanto un entrenamiento, una capacitación, sino es como una especie de charla técnica donde todos recordamos y todos llegamos al consenso de algunos conceptos y recordamos algunos aspectos importantes de lo que es la metrología dimensional. Una aclaración, todas las imágenes y todos los videos que aparecen en esta presentación son propios o son descargados de sitios libres. La grabación, como decía Natalia, va a ser, perdón, la presentación va a ser grabada. Posteriormente les enviaremos el enlace para que puedan consultarla y recordar algunos conceptos. Les pedimos el favor de mantener sus cámaras apagadas y los micrófonos en silencio, como hay bastante gente, entonces para que no se nos genere conflicto o mala comunicación. Por favor, las preguntas que tengan, pues al final dejamos un espaciecito, unos cuantos minutos para preguntas, pero si hay una pregunta que ustedes consideren que es relevante en el momento, por favor, háganla. Levantan la mano del Teams o en el chat y Natalia Carolina Reina, que es nuestra directora de mercadeo, va a estar ahí coordinándonos esa parte y del equipo de Zooming Call está Mayerry González también apoyándonos con todo lo que sea logística, consultas, cualquier tema de conexión. Eh, Vamos a repasar los temas que ya les voy a presentar en la agenda. Vamos a hablarles más adelante de algo que se llama el Club Start. Les vamos a hacer dos invitaciones y al final vamos a hacer un concurso. Tenemos unos equipos, unos premios de Start para rifarlos entre los asistentes. Entonces tenemos una aplicación que se llama Kahoot. Entonces a través de Kahoot vamos a hacer el sorteo. Por favor, si se cae la conexión, pueden volver a entrar con el mismo enlace. Y bueno, creo que no es más. Entonces vamos a iniciar la agenda para hoy. Una invitación que les vamos a hacer, una breve presentación de Zooming Call, una presentación de lo que es STAR, las líneas de STAR. Vamos a hablar de vocabulario básico, clases de metodología, cuidados de los equipos de medición. Vamos a hablar de calibración, acreditación y trazabilidad. Y en la parte de calibración incluimos un pequeño anexo de lo que son los tipos de errores que se pueden cometer durante la medición. Como les decía, hay un espacio de preguntas al final, pero si las quieren hacer durante el transcurso, mejor, así no se nos acumulan tantos y así de pronto no se les dispersa a usted la idea o lo que querían consultar. La invitación, la primera invitación, porque les tenemos dos, es a que primero agradecerle la asistencia y los invitamos a que nos den su buena actitud, su participación es muy importante para nosotros. La buena actitud en que se refleja en participar, en consultar, en participar de las actividades, que todo lo vamos a hacer por esta vía, todo es virtual y es bien entretenido el tema, entonces creo que también todos aprendemos de eso.
Ahí tenemos tres actores que participan en esto, pues está Sumincol, quien fue quien hizo la convocatoria. Ustedes tienen algún tipo de relación comercial o técnica con Sumincol, entonces Sumincol hizo la convocatoria. Está Starrett, que es la fábrica de equipos de instrumentos de medición, y está Quinteros, que es el representante de Starrett acá en Colombia. Sumincol es distribuidor de nuestros equipos acá en Colombia y también es nuestro laboratorio de calibración Starrett en Colombia y es nuestro centro de servicios y garantías. Entonces, todo lo que tenga que ver con repuestos, revisiones, diagnósticos de equipos de Starrett se hacen con Sumincol. Pues el invitado especial son ustedes. Es importante para nosotros contar con ustedes, es importante para nosotros hacer este tipo de eventos donde vemos que hay un gran interés por todo lo que es la marca, por lo que son temas de metrología, que muchas personas ya tienen un vasto conocimiento. Los cambios que hemos tenido en el país en los últimos años con la entrada de ONAD, con el Instituto Nacional de Metrología y con otras cosas, con muchas cosas que han habido en metrología últimamente, nos han hecho adquirir un mejor nivel. Sin embargo, aún hay cosas en las organizaciones, en las compañías y en la academia inclusive que es bueno actualizar. Ustedes son el invitado especial en esta charla. Eh, Acá tenemos una diapositiva donde está el equipo de Sumincol. Mayeli nos va a contar así rápidamente sobre Sumincol. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mayra. Como ya Alexander lo dijo, pertenezco al equipo de Sumincol. Nos complace mucho poder contar con ustedes el día de hoy en esta otra capacitación. Bueno, les cuento, Sumincol es una empresa netamente colombiana con más de 40 años en el mercado, brindando soluciones de herramientas, equipos y por ende servicios de calibración en los diferentes sectores de la industria crítica. Contamos pues con nuestro laboratorio acreditado ante ONAC en las magnitudes de torque, presión, longitud y actualmente contamos con una nueva acreditación en las magnitudes de corriente eléctrica y alta frecuencia. Nos complace mucho tenerlos a todos, somos distribuidores autorizados para Colombia de las marcas que vemos pues en la presentación, Snap-on, Genius, Luke, Starrett, y entre otras marcas que hemos venido trabajando durante bastante tiempo y tenemos una buena trayectoria en el mercado. Nuestro equipo comercial está disponible para atender sus solicitudes. Tenemos técnicos en el laboratorio altamente especializados por si requieren alguna asesoría técnica o de calibraciones de sus equipos. Ya en unos minutos Alexander nos va a mostrar un pequeño video de nuestro nuevo laboratorio. Como él ya nos indicó, es un laboratorio Starrett que prestamos pues el soporte técnico de los equipos y para poder calibrar todos los equipos de longitud de Starrett que ustedes tengan en nuestro laboratorio. Perfecto, Mayeli, gracias. Ayer les decía también que es un gran equipo también, digamos, las marcas que vende Sumincol son marcas top, son marcas premium, y obviamente pues su laboratorio cuenta con todas las acreditaciones con el ONAC acá en Colombia. Pero es muy importante también el equipo, ¿no? La gente que forma parte de las compañías, y tenemos un gran equipo de profesionales, gente de mucha trayectoria, y muestra de esto es, digamos, todas esas sonrisas que se ven en esa imagen. Gracias, Mayeli. Ok, Alexander. Bueno, entonces, continuando, tenemos aquí un corto video del laboratorio de Sumincol. Recordemos que Sumincol tiene varios laboratorios, ¿no? Como nos contaba Mayeli, tiene varias magnitudes acreditadas. Este es un paneo rápido de lo que es el laboratorio de dimensional, de la magnitud dimensional. Entonces acá, de entrada, pues obviamente vemos que todo está con branding Starrett porque es el laboratorio Starrett para Colombia. Y de entrada acá vemos los bancos para calibración de cintas métricas. Tenemos dos donde podemos calibrar, tenemos un alcance bien importante, y pues todos los dispositivos para la calibración de equipos dimensionales. Perdón.
Pues están los bancos, está la identificación, están todas las superficies de granito, revisar las calibraciones de los diferentes equipos, calibradores, micrómetros, relojes, palpadores, profundímetros, niveles con diferentes sensibilidades, goniómetros. Bueno, es bien interesante el tema del laboratorio. Les voy a hacer otro panelito rápido. Y entonces aquí viene la segunda invitación. ¿Cuál es la segunda invitación? La idea es que en la medida en que se vaya dinamizando la reactivación, la movilización y en el contexto de los protocolos de bioseguridad, y cuando, como les decía, cuando el tema se permita como tal, pues la idea es invitarlos a ustedes, como compañías o como profesionales independientes a que visiten el laboratorio. La idea es hacer una visita programada, que vayan, que conozcan el laboratorio para que vean, digamos, la estructura, la disponibilidad de equipos, que conozcan, se relacionen con el equipo como tal de Sumincol, y poderles hacer una presentación también un poco más formal. Tenemos una sala de capacitación bien adecuada, bien montada, muy cómoda, para que todos estén súper cómodos. Entonces la idea es de pronto por grupos pequeños, por compañía, 2, 3, 4 personas que conozcan el laboratorio, hacerles una presentación, y también hacer alguna charla técnica que sea de su interés ese mismo día, para que hagamos varias cosas. Entonces esa es la segunda invitación. La primera era su gran disposición, y la segunda es esa, ¿no? En la medida que sea posible, con esta reactivación después de la cuarentena y de los confinamientos, empezar a programar. Organizamos con tiempo, programamos, y ya con el equipo de Sumicol se coordina todo y que puedan visitarlos. Este rápidamente es el alcance, lo que está acreditado para metrología dimensional. Entonces podemos calibrar calibrador de alturas, cintas métricas, comparadores de carátula, relojes palpadores, micrómetros de interiores, micrómetros de exteriores, micrómetros de profundidad, pie de rey. Les comentaba que el alcance es bien interesante porque, por ejemplo, miren que en pie de rey tenemos alcance hasta 40 pulgadas, hasta 1 metro. Entonces hay es un alcance bien amplio. Medidores de profundidad, reglas graduadas y cintas métricas. Entonces, de pronto ya calibraban algunos equipos, no tenían conocimiento del alcance, o adquirieron nuevos equipos y están interesados en calibrar otros equipos, pues lo pueden hacer. De igual manera pueden ingresar a la página de ONAC, buscar el laboratorio de metrología dimensional de Sumincol, y allá pueden encontrar el alcance de la acreditación. Hablemos de metrología entonces. Les decía ayer que es una ciencia como tal. La metrología es muy extensa, hay más de 30 magnitudes, eh, y todo el mundo y todo lo que nos rodea y todas las actividades del día a día están, digamos que, relacionadas directamente con la metrología. Desde que yo me levanto y veo el reloj, y empiezo a medir tiempo, ya estoy midiendo, eso es metrología. Si gradúo temperatura de agua para X cosas, metrología. Si le agrego azúcar a mi tinto, a mi café, entonces en la bolsita dice que son 20 gramos, eso es metrología. Si salgo a correr, entonces llevo un reloj o un brazalete, cuenta metros, cuenta brazos, cuenta calorías, eso es metrología. Si fui a la cita médica en la mañana antes de ir al trabajo, entonces el tipo me mide o me pesa, eso es metrología. Si pasé en el carro a tanquear, entonces me están dando 1, 2, 3, 10 galones, eso es metrología. Está en todo, la metrología está en toda la vida diaria. Entonces es muy importante tener
claras muchas cosas, el entorno, sobre todo los conceptos, como les comentaba, hemos avanzado bastante en el país en temas de metrología, pero todavía seguimos teniendo una cantidad de divergencia en algunos términos y desconocimiento de algunas cosas. No digo que todos los que estamos acá, porque les decía que lo interesante del público que está acá, tratamos de invitar mucho a áreas de mantenimiento, producción, calidad y metrología, entonces obviamente tienen un conocimiento un poco más avanzado que otras. Vamos a ver unos poquitos términos para empezar a entrar en el entorno. Todo lo que vamos a ver está contenido en el vocabulario internacional de metrología. En el caso de Colombia tenemos la NTC 2194, que es Norma Técnica Colombiana, la GTC, Guía Técnica Colombiana 99, y la 17000. El primer término es metrología, tenemos pues varias definiciones, pero la que nosotros utilizamos es que la metrología es la ciencia de las mediciones. Es una ciencia porque la metodología es exacta, es numérica, está basada en modelos estadísticos y en modelos matemáticos. Entonces, como tal, es la ciencia de las mediciones. ¿Qué podemos medir? Prácticamente podemos medir todo. Tenemos un ejemplo ahí de una cinta métrica para costura cuando están haciendo su vestido, su falda, su camisa. Podemos medir masas, ¿sí? Podemos medir distancias muy grandes, así como distancias, longitudes muy pequeñas, podemos medir diámetros. Tenemos ahí en la última imagen abajo una persona que está haciéndose su prueba de azúcar, entonces podemos medir niveles, porcentajes, concentraciones, o sea, se pueden medir muchísimas, muchísimas cosas. Y ahí es donde entra la metrología, ¿no? ¿Con qué? Con los equipos, con los modelos, con los conceptos, con las normas, ¿sí? Para que todo lo que yo haga que se considere medir esté en un marco de concepción técnica como tal. Entonces, ¿qué es medir? Si hablamos de que la metrología está presente en nuestras vidas y que yo desde que me levanto estoy midiendo, entonces, ¿qué es medir? Medir son operaciones para determinar el valor de una magnitud. Ahí nos aparece un término magnitud. Aquí los conceptos de metrología y de calidad son muy graciosos porque cuando uno está empezando en este tema le dicen que las definiciones son para bobos, pero cuando uno realmente va a ver las definiciones no son tan así y eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos otra definición que es comparación contra un sistema de referencia. Entonces, a través de un ejemplo les voy a hacer entender qué es medir. Entonces, aquí tenemos un chico que está en el médico, entonces, ¿qué están haciendo? Pues están midiendo, o sea, lo están midiendo para saber cuál es la estatura de él. Entonces, si recordamos aquí la definición, comparación contra un sistema de referencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos comparando la longitud del cuerpo del chico contra un sistema de referencia. ¿Y cuál es el sistema de referencia? La regla graduada que está pegada a la pared. Entonces, yo comparo la altura con ese sistema de referencia, lo nivelo en el punto y esa es la medición y ese es el valor de la longitud. A la derecha tenemos un aparato con el que miden la presión arterial. Entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué se mide ahí? ¿Cómo hacemos la medición? Entonces, estamos comparando la presión que hay en un sistema, que es en el sistema circulatorio, contra un sistema de referencia. ¿Y cuál es el sistema de referencia? La carátula graduada que está en el indicador. Si por ejemplo nos pesan en una báscula que es de esas de brazo, ¿qué están haciendo? Están comparando el peso, ¿sí? La masa sumado a la atracción de la gravedad, o sea, el peso, ¿sí? De mi cuerpo frente a un sistema de referencia, ¿qué es? Es ese brazo graduado que está ahí. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la industria o de una compañía, entonces si estamos midiendo una piecita, si por ejemplo yo fabrico piñones, si fabrico rodamientos, si fabrico placas de acero, entonces cuando yo tengo la placa y la mido con un flexómetro en la longitud, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy comparando la longitud de ese cuerpo contra un sistema de referencia. ¿Y cuál es el sistema de referencia? Esa escala, esa cinta métrica como tal. Si por ejemplo quiero medir la concentración de un lubricante, ¿cierto? Por refracción de luz, entonces utilizo un refractómetro, entonces aplico la gotica en el refractómetro y cuando lo miro hay una plantillita ya graduada que tiene unas graduaciones, entonces estoy midiendo la concentración de un líquido en otro o de un soluble en otro
a través de la comparación de la refracción de la luz contra una escala. Ese es mi sistema de referencia, las escalas, los indicadores, las divisiones, las pantallas que me permiten a mí determinar o cuantificar valores. Esos son los sistemas de referencia. Entonces, eso es medir, es comparar contra un sistema de referencia. Entonces veíamos aquí en la definición de medir que era determinar la magnitud de una longitud. Entonces, ¿qué es magnitud? Entonces, el término magnitud se utiliza mucho en el día a día de la metrología. ¿Sí? Hablamos, hay que determinar la magnitud, desconocemos el valor de la magnitud, un laboratorio se acreditó en una nueva magnitud. Entonces, como que interiorizamos la palabra magnitud y sabemos qué es, pero no tenemos interiorizada la definición de magnitud. Entonces, en este tipo de entrenamiento lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Llegar a un consenso en términos. Entonces, vamos, por ejemplo, a desmenuzar, a aplicar esta definición y dice, ¿qué es magnitud? Es el atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, el cual se diferencia cualitativamente y se determina cuantitativamente. Lo mismo, si yo leo esta definición así rápidamente a primeras, no me es tan fácil determinarla, no me es tan fácil interiorizarla. Entonces, si la dividimos, entonces, ¿qué es un atributo? Un atributo es una característica, ¿cierto? De un fenómeno. Entonces, por ejemplo, puede ser el sonido, un cuerpo, una pieza metálica, de plástico, de cuero, de cualquier material, o una sustancia como puede ser el agua. Entonces, atributos son características. ¿De qué? Fenómenos, cuerpos o sustancias. El cual se diferencia cualitativamente. Cuando yo hablo de cualitativamente, es todo lo que yo puedo determinar a través de los sentidos, lo que mis sentidos perciben. Y se determina cuantitativamente, o sea, oiga, lo puedo detectar a través de los sentidos, pero lo puedo medir, puedo asignar valores. Entonces, demos ejemplo de un cuerpo. Entonces, fabricamos fabricamos unos ejecitos. Entonces, como tal, el eje es un cuerpo, ¿cierto? Es un eje de acero, es un cuerpo y tiene unos atributos, tiene unas características. ¿Qué características puede tener ese eje? Pues que tiene una longitud, que tiene una geometría, pues es un cilindro, es un eje, tiene un diámetro. Si yo lo levanto, pues sé que tiene una masa determinada. Si yo intento meterle la uña o golpearlo a ver si se parte, pues sé que tiene una dureza determinada, tiene un color determinado, tiene un aspecto, ¿sí? Entonces, eso todo, ¿cómo lo detecté yo? Pues a través de los sentidos. Yo vi que es brillante, vi que es largo, que es pequeño, que es circular, que puede tener cajas, puede tener perforaciones, agujeros, todo eso lo determino a través de los sentidos, pero lo puedo determinar cuantitativamente. Yo puedo determinar la longitud del eje, yo puedo determinar el diámetro, puedo determinar la dureza, puedo saber cuánto pesa si lo pongo en una báscula, en una balanza. Otro ejemplo entonces puede ser de una sustancia, el agua. Entonces yo veo un vaso con agua, eh, puedo determinar que es transparente, puedo probarla y determinar que tiene X sabor, que tiene X olor, ¿sí? Y que el vaso pues está lleno en cierta cantidad. Eso lo percibo a través de los sentidos, pero lo puedo determinar también. Entonces yo puedo determinar qué cantidad de agua, cuánto espacio ocupa. Entonces puedo determinar el volumen a través de unos recipientes graduados, puedo medir varias cosas en el agua, puedo medir a qué temperatura está el agua, puedo medir cuánto pesa esa cantidad de agua, puedo medir acidez, bueno, puedo medir muchas cosas. Entonces eso es magnitud, son las características que tiene un cuerpo, un fenómeno, una sustancia que se pueden apreciar a través de los sentidos, pero que yo también puedo determinar y que puedo asignar valores. Hay un término importante en metrología que son los patrones. Los patrones, a veces en las industrias tienen unos patrones, entonces dicen, vaya, póngalo el patrón, páselo por el patrón, o lo envía al laboratorio para que lo patronen. El término se utiliza mucho y todos ya sabemos en la cabeza que un patrón es algo que me permite estar seguro de algo, pero va mucho más allá. Entonces interiorizamos la definición de patrón
de la siguiente manera. Entonces aquí para este ejemplo les traje una cajita de bloques patrón, son cerámicos, vamos a tomar como referente, como ejemplo, perdón, este bloque largo, este bloque que está acá, que es el de 100 milímetros. Entonces, ¿qué me dice que es un patrón? Dice que es una medida materializada. Entonces, efectivamente, yo pude materializar esto. Es un elemento físico y yo lo puedo tocar con la mano, lo puedo palpar. Entonces, es una medida materializada. Destinado a definir. ¿Qué me define? 100 milímetros. Importante aclarar que en metrología nada es 0,0. En metrología siempre va a haber 0,0000 y en algún punto existirá un decimal. En metrología nada es 0. Siempre hay tolerancias, rangos de tolerancias y grados de exactitud, que más adelante vamos a ver todos esos términos. Entonces, es una medida materializada que está destinada a definir, me define que ahí hay 100 milímetros, me dice que me permite conservar esa medida, o sea, si yo guardo ese bloque 5 años y vuelvo y lo saco dentro de 5 años, ¿cuánto tiene? Pues los mismos 100 milímetros, entonces me permite conservar. Y o reproducir, también me permite reproducir. Si yo utilizo el bloque 5 veces, pues siempre va a ser 100 milímetros. Si lo utilizo más veces, va a ser 100 milímetros. Pues hay que tener en cuenta aspectos como que el bloque se desgasta y van a haber unas variaciones, ¿no? Pero siempre me va a permitir reproducir y reproducir y reproducir. Me va a permitir conservar porque si lo uso hoy, mañana, dentro de 5 meses, dentro de 6 meses, me va a permitir conservar esa medida como tal. Entonces, eso es un patrón, es una medida materializada que me permite conservar, definir y reproducir la medida de una unidad, de una magnitud. Tenemos dos términos acá bien importantes en los instrumentos de medición. Uno es el rango de un instrumento, que es la capacidad máxima de la medición de un instrumento. Tenemos aquí un micrómetro que está con graduaciones en milésimas de pulgada y va de 0 a 1 pulgada. Entonces, esa es la máxima capacidad de ese instrumento, 1 pulgada. Entonces, ese es el rango de ese equipo. Si yo tuviera que medir un eje de pulgada y media, pues, ¿qué tendría que hacer? Buscar un instrumento de mayor rango de medición, ¿verdad? Con los calibradores pasa lo mismo, hay unos que tienen un rango de 0 a 150 milímetros, entonces quiere decir que lo máximo que puedo medir es con 150, hay unos que van de 0 a 200 milímetros, hay de 0 a 500, 600, bueno, tenemos calibradores hasta 2000 milímetros, 2 metros, entonces ese es el rasgo de un instrumento, como la máxima capacidad que puedo yo tomar con ese equipo. Y tenemos un término que se llama mínima división de escala. Aquí aparece algo importante y es que hay otras definiciones, pero siempre ha habido confusión. Entonces, por ejemplo, en algunas compañías lo llaman la resolución del equipo. En otros lo llaman la apreciación del equipo. Pero hay mucha divergencia con los términos. Un término es adecuado, el otro no es adecuado. Entonces, nosotros usamos el de mínima división de escala. ¿Y la mínima división de escala qué es? La menor unidad de medida o la menor lectura que se puede tomar con un instrumento. Entonces, por ejemplo, este micrómetro que está acá mide en milésimas de pulgada. Entonces, lo mínimo, lo más pequeñito que yo puedo medir es una milésima de pulgada. Si fuera un instrumento en milímetros, pues tendría una graduación de una centésima de milímetro o una milésima de milímetro. Entonces, eso es lo mismo que yo puedo tomar. Si yo me voy, por ejemplo, a un comparador de carátula, que en su carátula tiene divisiones de una centésima, pues eso es lo mínimo que yo puedo tomar con ese instrumento. Si me voy, por ejemplo, a un flexómetro, la mínima división de escala, ¿cuál es? Pues 1 milímetro, porque viene, cada división de esas de la cinta vale 1 milímetro. Entonces eso es lo mínimo que yo puedo medir. Si yo, por ejemplo, necesito medir un ejecito o una platina que tiene un espesor de medio milímetro, pues probablemente no, el flexómetro no me va a servir. ¿Por qué? Porque la división de escala es 1 milímetro y eso es lo mínimo que yo puedo medir. Si necesito medir medio milímetro, pues tendré que buscar otro equipo que sí me permita realizar esa medición.
Acá aparece ya un término más importante, lo vamos a definir acá y más adelante lo ampliamos con ya todo lo que tienen que ver los laboratorios y la normalización, pero la definición como tal de calibración también es importante interiorizarla. En muchas compañías, y aunque ustedes no lo crean, hemos encontrado que la gente asocia calibración con que yo envío el laboratorio, mi equipo a un laboratorio a calibración y ellos me lo devuelven como nuevo, como que le hacen una reparación y lo ajustaron y quedó 0,0. Y no es así. El mayor porcentaje de los instrumentos de medición sufren desgastes por el uso, por las condiciones, por la severidad de las mismas piezas que se miden. Entonces los instrumentos se desgastan y a medida que se van desgastando, esos desgastes le incluyen errores a la medición. Entonces, yo tengo que conocer ese error que se está presentando en el instrumento y para eso es que yo envío un instrumento a calibración, para conocer el error. No es que me lo dejaron como nuevo, ni que quedó 0,0, ni que quedó ajustado. Entonces, ¿qué es la calibración? Es un conjunto de operaciones, son varias operaciones. Es un análisis del equipo, un diagnóstico, una limpieza, un espacio de tiempo a unas condiciones específicas para que el equipo se adapte a esas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo voy a calibrar, debo tenerlo primero unas horas en un espacio con unas condiciones específicas, que debo seguir un estándar o una norma para hacer la calibración, que debo hacerla en un espacio con unas condiciones específicas controladas. Les decía ayer que no es lo mismo calibrar en un laboratorio con una temperatura, unas condiciones de vibración, de humedad, de ambiente, de eliminación de contaminaciones cruzadas, a hacerlo, por ejemplo, en la parte trasera de un furgón o mientras que estoy almorzando voy calibrando. No, no se puede. La calibración se debe hacer con unas condiciones especiales y controladas. Eh, que establecen el error o desviación de un instrumento. Ese es el fin de la calibración, determinar cuál es el error del instrumento. ¿Y cómo se hace? Comparando, ¿sí? Respecto a un patrón o a un sistema de referencia. Generalmente, pues, las calibraciones de equipos de metrología dimensional se hacen contra patrones, ¿no? Hay otros sistemas como unos reglados especiales, interferómetros, pero en un 90% las calibraciones de equipos de metrología dimensional se hacen con bloques patrón. Entonces, esa es la calibración. Entonces, a veces pasa que hemos encontrado que el operario, el ingeniero, el técnico, el mecánico encuentran un equipo, tienen una duda en cuanto a la medida y dicen, llévelo a revisión porque está descalibrado. Entonces estamos utilizando términos que ya no existen. El término descalibrado no existe, esa palabra no existe. Se dice que el equipo tiene un error, que tiene una desviación o que tiene un desajuste. Y hay que enviarlo a calibración para que me digan cuál es el error. ¿Por qué aparecen errores en los instrumentos? Porque los instrumentos se desgastan. Hablemos de las clases de metrología. Tenemos la metrología científica. La metrología científica es esta que se encarga de todo lo que es la investigación, el desarrollo, la aplicación de modelos matemáticos, la actualización de modelos matemáticos, la aplicación de modelos estadísticos, la generación de métodos, eh, la generación de normas. La metodología científica es esa, la que se encarga de la investigación y a desarrollar modelos para la aplicación física como tal de lo que es la metrología. Está la metrología industrial, que es la que yo hago en mi día a día, en mi compañía, en mis laboratorios de calidad, en mis áreas de control, en mis áreas de inspección, en cualquier proceso de medición que yo haga, por sencilla que sea. Puede ser con un flexómetro, puede ser con la reglita más sencilla, hasta un interferómetro, un proyector de perfil, una mesa de coordenadas, una máquina de medición sin contacto, medidores láser, lo que sea. Eso se llama metrología industrial. Cualquier medida que yo haga
¿sí? Por sencilla o por compleja que sea, se llama metrología industrial y esa es la aplicación física de la metrología. Medir, controlar. ¿Para qué? Para determinar la conformidad de los productos, de los ensambles, de las compras, de todo lo que yo necesite determinar conformidad. Bueno, tenemos la metrología legal. La metrología legal es la que se encarga de la protección del consumidor. Entonces, la metodología legal la aplican, digamos que los estamentos eh, a que les acaece esa responsabilidad. Por ejemplo, acá en Colombia, específicamente en Bogotá, las alcaldías menores, en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio, son las que se encargan de aplicar la metodología legal. Entonces van, por ejemplo, a las estaciones de servicio para confirmar que realmente el surtidor de gasolina, cuando usted pide 1 galón o 3 galones, realmente le estén dando los 3 galones. ¿Sí? De eso se trata la metodología legal. Entonces, ¿qué hacen? Va un funcionario de la superintendencia, un funcionario de la alcaldía, con una persona, con un técnico en metrología, y llevan unos equipos, unos volúmenes graduados que ya están calibrados, y lo que dicen, le dicen al bombero o al surtidor es que les llene 1 galón y ahí con base en la graduación que tiene ese recipiente que ellos llevan, pues determinan si están entregando de más o de menos. Pues la protección al consumidor es que no le estén entregando menos producto por lo que están pagando. Pero también a veces los equipos están mal graduados o existen desajustes y puede que también estén entregando más producto y le genere pérdidas a los comercializadores. El ejercicio también se hace en las grandes superficies, en las procesadoras de carne. Entonces, cuando usted va a la tienda y pide 1 kilo de carne, pues usted confía en que el equipo en que pesaron está bien. Entonces, estos programas de metrología legal van de tienda en tienda, perdón, de supermercado en supermercado, verificando que la balanza, que la báscula, que los equipos que utilicen para pesar estén bien. Entonces, que ellas llevan unos patrones que están calibrados, de los cuales se conoce su error, y con esos patrones verifican estos instrumentos de pesaje para saber si están entregando de más o de menos. Entonces le pueden decir, oiga, pilas, pilas porque su báscula está entregando de menos y usted le está entregando menos producto a la persona. O le pueden decir pilas porque está entregando de más. Entonces eso ya son pérdidas también para los comercializadores. Pero de manera general, la metrología legal se encarga de la protección al consumidor. Hablando de los instrumentos de medición, pues hablemos coloquemos como ejemplo el calibrador Vernier. El calibrador Vernier es un instrumento de medición. Recibe el nombre de calibrador Vernier, pie de rey, paquímetro, las personas un poquito mayores lo llaman nonio. ¿Y para qué sirve? Para medir. Sirve para medir. ¿Para qué no sirve? Para cualquier cosa diferente a medir. Entonces el cuidado de los instrumentos de medición empieza por ahí, en que yo no lo tengo que utilizar en los usos no previstos. De ahí arranca, el primer cuidado es eso. Y hemos encontrado compañías donde lo utilizan para todo. Eh, Encontramos una compañía donde un técnico nos decía que lo utilizaban para limpiar el cordón de soldadura, ¿no? Que después de que el soldador terminaba, entonces como que quita esa escoria, como esa capa que queda encima, esa cascarilla con las punticas del calibrador, entonces terrible. Lo utilizan como trazador, como rayador, lo utilizan como si fuera una llave alemana, como una especie de llave, con la reglilla lo utilizan para destapar gaseosa, cervecita. Bueno, tiene una cantidad de usos, entonces ahí ya arrancamos en que no estoy cuidando mi equipo de medición. Un calibrador de estos es producido bajo normas internacionales, bajo estrictos procesos de fabricación y tiene unos grados, unos valores de exactitud y unas desviaciones muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, un calibrador de estos viene en centésimas. El solo hecho de que yo pueda dividir 1 milímetro en 100 partes, pues quiere decir que ya es un equipo de una buena jerarquía. Entonces, no lo debo utilizar para ese otro tipo de cosas. ¿Cómo lo debo cuidar? Entonces, primero, debo protegerlo contra los golpes. Cuando no esté en uso, debo guardarlo en su caja, en su estuche,
mantenerlo alejado de las vibraciones, de pronto de caídas, de que no vaya a ser golpeado impactado fuertemente. Al final de las jornadas debe quedar en un estante, lo debo limpiar periódicamente, se puede limpiar con algún alcohol, ¿sí? Lo cierro 3 veces, le aplico un poquito, lo abro y lo cierro varias veces y lo elimino con una bayetilla o con un paño y lo lubrico. Les decía ayer que lo mejor puede ser utilizar un solo producto. Yo puedo utilizar un producto, un penetrante lubricante y con ese limpio y de una vez estoy lubricando. Entonces, ¿qué hago? Lo aplico, le aplico ese aceite lubricante, lo abro y lo cierro unas cuantas veces y con una bayetilla blanca o con un pañito seco, pues elimino todo ese polvo que sale y la suciedad y ya, de una vez me quedo lubricado, inclusive no necesito nada. Hace muchos años se acostumbraba a utilizar la vaselina industrial, pero la vaselina industrial es como muy gruesa, como muy dura y empieza a atrapar mugre, entonces lo que pasa es que con el tiempo se forma una pasta y se empiezan a trabar los equipos de medición. No se debe desarmar completamente en lo posible. Él tiene un tornillito al final que para que no se cuando yo lo estoy abriendo no queden en dos partes, porque cuando yo lo abro completamente se pierde la calibración. Adicional de que trae unos muellecitos adentro para darle una especie de ajuste a la medición, entonces se caen, hay que graduarlos, bueno, hay una cantidad de explicaciones. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo los empiezo a cuidar los instrumentos de medición? Uno, no usos previstos, no destapador, no rallador, no como arma, no para sacar las virutas de las botas de seguridad, no para usarlo en los bolsillos porque se me puede salir y se parte. Hay muchas empresas que a veces nos llaman y nos reclaman y nos dicen, oiga, mire que es que compré un calibrador de su marca Starrett y se cayó y se partió. Y ellos creen que es malo y no, o se desportilló cuando se cayó. Resulta que son equipos que están endurecidos y por ende pues tienen una mayor fragilidad, ¿no? Recuerden que pues en el caso del acero, a mayor dureza, mayor fragilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están con una cantidad de esfuerzos internamente en la estructura interna del acero, entonces con cualquier golpe se revientan. Entonces hay que tener cuidado con esas punticas, protegerlas y no dejar que se golpeen tan fácilmente. El micrómetro, lo mismo, es un instrumento de medición, es conocido también como micrómetro Palmer o tornillo micrométrico. Eh, Solo sirve para medir, no sirve para nada más. Lo utilizan también como una especie de llave para apretar, lo utilizan como prensa en C, cogen contra algunas mesas o cogen 2 o 3 platinas y las apretan con el micrómetro. También es un instrumento, hay unos que vienen en milésima de milímetro. Imagínense que yo tome 1 milímetro y lo pueda dividir en 1000 partes. Son instrumentos de una buena jerarquía, producidos bajo unos estándares internacionales, entonces es ilógico que yo los utilice en otras cosas. Ahí ya. Cero usos previstos. Lo mismo, no protegerlos contra los golpes en su caja, tener cuidado que no esté expuesto a altas temperaturas, ambientes húmedos. Si, por ejemplo, está trabajando en partes donde hay químicos, en fluido o en gases, si son ambientes muy corrosivos, entonces hay que estarlos limpiando periódicamente. Si se mojan con aceites solubles, con algún tipo de sustancia, hay que estarlos secando. Al final de la jornada es bueno, digamos, que secarlos porque a veces la misma mano, como el micrómetro está todo el tiempo en contacto con una mano, pues puede que la persona sube mucho o algo y se puede oxidar. La mayoría de equipos de medición están fabricados en acero inoxidable, pero el hecho de que estén hechos en acero inoxidable no quiere decir que no se oxiden. Aguantan un poco más antes del ataque a la corrosión y pues a través de la acción de una capa pasiva que forma el cromo con el oxígeno se autoprotegen, pero pueden mancharse y pueden ser corroídos también. Cuando lo termine de utilizar al final del día, no lo debo dejar apretado. ¿Por qué? Porque el marco, a medida que va cambiando la temperatura, como yo lo tuve en la mano, pues le hice una transferencia térmica. Entonces, cuando se va enfriando, se recupera en posición y si lo dejo apretado, pues puede incluirle esfuerzos que puede hacer que se me traben o se desvíen los usillos. La misma rosca puede sufrir y empezar a desgastarse. Entonces, no hay que guardarlo cerrado, no hay que guardarlo apretado, hay que dejarlo un poquito abierto.
Mantenerlo guardado, hay que mantenerlo guardadito y hay que enviarlo a calibración. Perdón, me voy a volver un momento acá, excúsenme. Porque hay que calibrar estos vernier, hay que calibrarlo, eso forma parte del cuidado de los instrumentos. Entonces, resulta que cuando yo lo voy utilizando, las superficies de contacto se van desgastando. ¿Por qué? Porque entran en un contacto con la pieza en estas partes, acá en las mandíbulas, en las puntas, estas mandíbulas están en contacto con la pieza, esta parte de acá del profundímetro están en contacto con la pieza. Entonces hay un desgaste por adhesión, ¿sí? Y adicionalmente cuando estoy yo abriendo y cerrando acá sobre estas guías, recorriendo esa reglilla, hay un desgaste por abrasión. Esos son los dos tipos de desgaste que hay ahí, adhesión y abrasión. Entonces empiezan a generar desgastes y eso le empieza a inducir errores a la medición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mandar a calibración. ¿Para qué? Para que me digan el error de un instrumento. En este caso el micrómetro también. Estos topecitos, estas punticas, a pesar de que son carburadas o con aceros endurecidos, pues también como están en contacto con la pieza, pues hay desgaste por adhesión. Aquí también hay por abrasión porque el husillo viene girando. Y adicionalmente, internamente la rosca también está todo el tiempo abriendo, cerrando, entonces hay un desgaste. Entonces ese desgaste empieza a imprimir juego, ese desgaste o juego le empieza a producir, a inducir errores a la medición. Por eso tengo que calibrarlo. Acá tenemos un comparador de carátula, ¿sí? Lo mismo, ¿para qué sirve? Para medir. ¿Para qué no sirve? Para cualquier uso diferente a medir. ¿Cuáles son los cuidados? También proteger la carátula que no se raye, guardarlo en su caja, guardarlo en su estuche, tenerle un lugar especial, tener cuidado de que no se caiga porque él tiene una serie de mecanismos internos que son muy delicados. Entonces no dejar que se golpee, mantenerlo también lubricadito, limpiarlo con un aceite de película delgada, eh, utilizarlo, si el reloj no es antimagnético, pues utilizarlo alejado de campos magnéticos porque lo que va a hacer es darme una media errónea. Y si no es antimagnético, puede, dependiendo del campo al que estuvo expuesto, puede magnetizarse algunas partes y quedar molestando. También hay que calibrarlo, ¿no? También se desgasta internamente esos piñoncitos, se van desgastando y se genera un juego que es lo que se conoce como la histéresis del reloj. Y la histéresis del reloj es lo que hace es inducirle error a la medición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se va para calibración. ¿Para qué? Para que me determinen el error del instrumento de medición. De manera general, todos los equipos de medición, aquí solo les ejemplaricé con tres, pero de manera general, todos los equipos de medición deben que tener un almacenamiento adecuado, ¿sí? Inicialmente en su estuche, en su caja, y después en un anaquel, en un estante, en un cajón, cuando no estén en uso. Protegerlos contra ajustes, o sea, contra golpes. Las condiciones, ¿no? Hay unos equipos que trabajan en condiciones fuertes, donde hay procesos químicos, procesos con polímeros, con ácidos, con una cantidad. Entonces, esas condiciones yo las tengo que evaluar y determinar cómo protejo el equipo, si hay que estar descontaminándolo, si hay que estarlo secando, si hay que estarlo limpiando. El tema del polvo, ¿no? Hay unos ambientes, por ejemplo, no sé, en una rectificadora de motores, en una donde hagan rectificados planos tangenciales y en rectificadoras sin centras con todo lo que son abrasivos, con piedras, con muelas, pues el tema de la contaminación en polvo es fuertísimo y todas esas partículas se van alojando en las guías, en las roscas y ¿qué van haciendo? Generando desgaste, desgaste, pero va a ser un desgaste muy acelerado, entonces yo debo prever eso. La humedad, si estoy en ambientes húmedos, entonces hay que lubricar el equipo, las temperaturas excesivas, las vibraciones. Muchas veces colocan los equipos encima de las máquinas, de los motores o de las mesas de trabajo y como las mesas van vibrando por acción del motor o del mismo mecanizado, por ejemplo, pues se va moviendo y en un momento determinado cae al piso. Los golpes de cualquier tipo, los impactos fuertes, hay que hacerles una limpieza periódica, hay que rectificar las puntas o las superficies de contacto de cualquier equipo, de un palpador, de cualquier esfera, parte plana, parte cónica, de cualquier guía, de cualquier alojamiento que tenga contacto
con las piezas y de pronto se raye o se le generen rebabas, pues yo las puedo rectificar, pero tengo que tener mucho cuidado porque puedo afectar la funcionalidad del instrumento. Entonces, hay unas piedritas indias o piedra de Arkansas, como también es conocida, con la que yo puedo hacer unos rectificados. Por ejemplo, en un calibrador, pues tengo que tener mucho cuidado. Si, por ejemplo, se cayó el calibrador y se golpeó, pues no puedo rectificar las puntas por la parte de adentro, donde hace contacto con la pieza, porque pues las voy a dañar, pero sí puedo sacar las rebabas tocándolas por fuera, para el caso de las mandíbulas de exteriores. Si se golpearon las puticas de interiores, ¿qué hago? Pues las toco por fuerita, en la parte curva y no en la parte plana donde le hace contacto. Hay que tener cuidado, los micrómetros también a veces les salen rebabitas, se esportillan un poquito, también los puedo tocar ahí. Bueno, hay muchos instrumentos que yo puedo hacer una intervención muy pequeña, pero hay que saberla hacer para no dañar la funcionalidad del equipo. Lo que les decía, cero usos no previstos, ¿no? O sea, nada diferente a medir, lubricarlos, no hay que desarmarlos. El micrómetro, por ejemplo, no se debe desarmar completo, no lo debo desenroscar completo porque se pierde la calibración. Hablemos de los errores que se pueden presentar en la medición. Tenemos un error muy frecuente que es el error de paralaje. Este error de paralaje es el que nos habla de la relación de la posición entre el instrumento y la pieza. Cuando yo hago una medición, yo debo asegurarme de que el instrumento quedó bien posicionado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. Estamos midiendo en una vista de perfil un rectángulo y acá vemos que no quedó posicionado bien, ¿sí? Entonces, yo realmente no estoy midiendo esa longitud, la longitud real, estoy midiendo otra longitud. Acá que vemos que se está tratando de utilizar son las puntas, ¿sí?, de las mandíbulas de exteriores, y realmente ahí también estoy haciendo una medición, no está bien posicionado. Aquí sí vemos que el equipo quedó bien posicionado. Uno, porque la teoría me dice que yo debo medir con lo más profundo que pueden las mandíbulas, tratar de usar a lo mínimo estas puntas. ¿Por qué? Porque estas punticas se van gastando y van cogiendo luz. Yo debo tratar en lo posible, ¿no? Si necesito las puntas tengo que usarlas, pero lo posible medir con la parte de atrás del instrumento. Y adicionalmente, miren que las puntas, o sea, las mandíbulas sentaron muy bien sobre la pieza, ¿no? Entonces también esto, de cierta manera, la medición también está muy asociado a la percepción y a la habilidad del operador, de la persona que está midiendo, porque es el que mediante esas operaciones él se asegura de que realmente el equipo quedó bien posicionado. Esos son los errores de paralaje. Pues aquí solo se ejemplariza con un calibrador, pero pasa lo mismo con el micrómetro, con el profundímetro, con los medidores de linealidad, con los medidores de axialidad, de coaxialidad. De coaxialidad, yo con cualquier tipo de equipo tengo que asegurarme que las superficies o las puntas de contacto realmente están haciendo un buen posicionamiento con respecto a la pieza. Tenemos otros errores que son los conocidos como los sistémicos. Cuando yo cometo este tipo de errores o cuando se presentan, le puedo inducir esos errores a la medición. Entonces vemos ahí una señora que se ve borrosa porque la primer parte tiene que ver con el estado de visión de la persona que está haciendo la medición. Hay gente que no le gusta usar las gafas en las empresas. Hay gente que no usa sus lentes por vanidad, porque le molesta, porque, bueno, por cualquier razón, pero tienen mal estado de visión y eso se ve reflejado en los valores que declaran. Es muy común que cuando se hacen estudios de repetibilidad y reproducibilidad, encontrar personas con problemas de visión, pero no lo manifiestan. Lo otro es todo lo que tiene que ver con el entorno de la medición. Entonces, por ejemplo, vemos ahí un calibrador que está bastante desgastado, que tiene ya manchas de óxido, que está corroído, y a veces se desgastan tanto que ya no se ven bien las escalas. Entonces la gente apenas cierra los ojos y aprieta los ojos para ver, pero realmente el instrumento ya no es tan legible, no me permite hacer una buena lectura. Y el tercero es el estado de iluminación del lugar donde se está haciendo la medición. Puede ser que la persona tenga una buena visión, puede ser que las escalas, las graduaciones, las pantallas, los indicadores, las carátulas de los instrumentos estén en buen estado,
pero resulta que la persona, el espacio no está bien iluminado, entonces también podemos inducirle un error a la medición. Esos tres son los elementos que forman parte de los errores sistémicos, ¿no? Cuando yo hablo de sistémico, hablo de lo que hay alrededor de un todo, ¿no? Como del entorno. Y acá el entorno, ¿qué es? Lo forman esos tres elementos. Uno, el estado de visión de la persona. Dos, las condiciones de iluminación. Y tres, el estado de las reglillas o de las graduaciones o de los nonios o de las carátulas o de los elementos indicadores donde yo voy a hacer la lectura. Esos son los sistémicos. Y tenemos algo que se conoce como la ley de Abe. Es muy frecuente que en algunas compañías, en las áreas de inspección, las áreas de control de calidad, en el mismo proceso productivo, haya personas nuevas o hay personas que no se sienten tan confiadas para medir y le piden el favor a otra persona que mida, que es el que lleva muchos años ahí. Y es muy gracioso ver que la persona empieza a coger el calibrador de para arriba, se lo pone encima de la cabeza y mira para arriba, o lo mira de lado, o cierra un ojito más para que el otro para poder decir que está midiendo bien, y todas esas son malas prácticas. La ley de Abe, ¿qué me dice? La ley de Abe me dice que mi eje visual, ¿cuál es mi eje visual? El que sale del centro de mis ojos, o sea, en donde empieza la nariz, ahí en el centro de los ojos. Ese eje que sale de ahí debe ser perpendicular a la reglilla o al eje del instrumento. Entonces, por ejemplo, en este caso ahí tenemos un calibrador Star. Yo lo estoy viendo en este momento de frente de mi pantalla. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El eje visual que sale del centro de mis ojos me forma una perpendicularidad, o sea, un ángulo de 90 grados con respecto a la reglilla. Pero si, por ejemplo, yo me corro medio metro hacia la izquierda de mi pantalla, ahí ya no haya un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Si ustedes están allá, háganse de frente de la pantalla. Pero córranse medio metro, corran su silla o desplacen su cabeza medio metro. Si ven que ya se ve, allí es una diagonal y ahí ya la medición no es acertada. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy induciendo un error a la medición. De manera general, aplica para todos los equipos, ya sea que tenga una indicación analógica en reglilla, en segmento, en carátula, de cualquier tipo, debo estar perpendicular a la reglilla o al eje del instrumento. Cualquier aclaración que ustedes quieran sobre esto, si tienen consulta, no las pueden hacer, o la pueden dejar en el chat, o si quieren ampliar un poco más sobre esto, nos envían un correo y pues nosotros o el equipo técnico de Sumincol se los podemos atender. Bueno, hablemos un poquito más entonces de la calibración, que era lo que queríamos ampliarles hoy. Entonces, ya sabemos qué es la calibración, ¿cierto? Ya vimos allá atrás la definición. Y calibración es determinar el error del instrumento. Sabemos que no debemos utilizar la palabra descalibrado. Sabemos que la calibración no es dejar el instrumento como nuevo, no es repararlo, sino simplemente a través de la comparación con unos patrones, determinar cuál es el error que tiene ese instrumento. Entonces resulta que cuando yo envío a calibración el instrumento, lo tengo que enviar porque yo no conozco el error. Bueno, hay dos opciones. Puede que esta calibración yo la puedo hacer interna, ¿no? Puede que yo tenga unos patroncitos en mi empresa, en mi compañía, en mi laboratorio, en mi área de aseguramiento y control de calidad. Entonces, yo mismo lo puedo hacer, yo mismo lo puedo determinar. Lo importante es que esos bloques patrón, ya sea que yo los tenga en mi empresa o estén en un laboratorio, esos bloques patrón también tienen que estar calibrados. Los bloques patrón también tienen que estar calibrados. ¿Por qué? Porque están en contacto con los instrumentos de medición y también se desgastan. ¿Por qué? Porque hay un desgaste por abrasión, hay desgaste por adhesión, entonces los bloques también se van desgastando. Entonces no importa si los bloques los tengo yo puedo tenerlos, lo importante es que esos bloquecitos estén calibrados para saber cuántos se han desgastado. Si yo tengo unos bloques hace 15 años, pues ya sufrieron un desgaste. Y si los bloques están en un laboratorio que presta ese servicio, que vende el servicio de calibración, pues esos bloques también tienen que estar calibrados. Hay un tema con los instrumentos nuevos. Todo instrumento nuevo debe ser calibrado.
O sea, los instrumentos, así estén recién salidos de la fábrica, ya tienen un error, que son errores muy pequeños. Pero recuerden que todos los procesos de fabricación tienen una tolerancia. No importa si lo fabriqué en cualquier proceso de fabricación, en rectificado, en forja, en sinterizado, FMA, en lapeado, en centro mecanizado, en high speed, en el proceso que ustedes quieran, microfundición de alta precisión, lo que sea. Todos los procesos tienen una tolerancia. Entonces, asimismo, los procesos y los estándares internacionales por los que se producen unos calibradores, unos micrómetros, cualquier instrumento de medición, esos procesos tienen una tolerancia. Obviamente son tolerancias pequeñas, ¿no? Entonces, el error que trae un instrumento, pues cuando es nuevo son errores muy pequeños, pero ya hay un error, ya hay una desviación en la exactitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enviarlos a calibrar. En algunas compañías asumen que porque está nuevo, el instrumento ya no hay que calibrarlo, porque está nuevo. Y se confían en los instrumentos, generalmente traen una tarjetica, ¿no? Que dice declaración de confirmar, conforme, ok, check. Ese es como un certificado de liberación, que hay un inspector que simplemente hizo 2, 3 mediciones y que asegura que todo el proceso según la norma con que se fabricó está bien y ya. Pero no quiere decir que esos instrumentos no tengan un error. Entonces recuerden, los instrumentos nuevos también se deben calibrar. En este caso, pues los instrumentos de Starrett pueden venir calibrados desde la fábrica o cuando lleguen acá a Colombia, pues los pueden calibrar con el laboratorio de metrología dimensional de Sumicol. Entonces, aquí quiero aclararles un poquito más el tema de lo que es el desgaste. Entonces, los equipos, este tipo de equipos, ¿no? Hay otros tipos de otros equipos que están influenciados a otros factores, pero lo que es metrología dimensional y cuando hay contacto, pues los principales desgastes son por abrasión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo estoy abriendo y cerrando este equipo, pues hay un desgaste porque hay una parte metálica contra otra parte metálica, entonces una empieza a llevarse a la otra, hay un desgaste por esa abrasión se van desgastando las partes. Y hay algo que se llama el desgaste por adhesión. Bueno, perdón, en este también hay abrasión, ¿no? Esta puntica viene girando. Cuando yo voy cerrando el micrómetro, pues esto viene girando, entonces roza contra la pieza, ¿sí? Y internamente hay un tornillo y hay una tuerca, pues obviamente hay abrasión entre ellos, entonces también hay un desgaste. Y el desgaste por adhesión es cuando hay un contacto, pero no hay rozamiento. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un ejecito y cierro y apoyo las mandíbulas contra la pieza, el solo contacto, ¿sí? Se llama desgaste por adhesión. Entonces, si yo hago esa medición 1000 veces al día, se va presentando ese tipo de desgaste. Entonces, esos desgastes yo no los percibo a ojo, obviamente, ¿sí? No puedo decir si se desgastó tanto, nada. Entonces, tengo que enviarlo al laboratorio para que lo calibre. Si yo tengo mi propio laboratorio, pues hago la gestión para que me lo revisen en mi propio laboratorio. Eh, ¿Quiénes prestan ese servicio de calibración? Pues el servicio de calibración los prestan los laboratorios. Pero para que un laboratorio me pueda prestar el servicio de calibración, el laboratorio debe estar acreditado. La palabra es esa, acreditado. Para que un laboratorio me pueda prestar el servicio de calibración, debe ser acreditado. Hay un documento de ONAC, que ya les voy a hablar de ONAC, que dice que la calibración, que se considera calibración, la que es realizada por un organismo acreditado, ¿sí? O sea que de cierta manera el ONAC está desconociendo o está diciendo, oiga, usted hizo calibración, pero por un lado, usted utilizó el servicio, contrató un servicio de calibración, pero no está acreditado, entonces no se considera calibración. Entonces, los laboratorios que prestan el servicio deben estar acreditados. A veces las personas dicen, es que ese laboratorio no está certificado. No, la palabra es acreditado. ¿Y qué es la acreditación? La acreditación se define como un procedimiento por el cual un organismo con autoridad atesta, o sea, otorga un reconocimiento formal de que un organismo o persona es competente para llevar a cabo tareas específicas. Entonces, por ejemplo, todos los que estamos aquí
en esta capacitación, en esta charla, decidimos montar un laboratorio. Vamos a montar entre todos, ahorramos una plata y montamos un laboratorio. Y queremos prestar el servicio, queremos vender porque eso es una unidad de negocio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que implementar una norma, ¿sí? Tenemos que implementar la norma y pedirle a ONAC, que es el organismo nacional para la acreditación en Colombia, que venga y me haga una auditoría donde determine que yo cumplí con los requisitos de esa norma, ¿sí? Que evidencie que yo cumplo con los requisitos de esa norma y me entregue ese reconocimiento, que me entregue que ateste y reconozca que yo soy competente para hacer calibraciones. ¿De qué? Hay una cantidad de magnitudes en las que ya me puedo acreditar. Pero así funciona. Oiga, hay que montar el laboratorio, hay que tener en cuenta unas condiciones, hay que tener unos equipos, hay que tener normas, métodos profesionales. Le digo a ANAC, que es el que acredita los laboratorios en Colombia, hágame un favor y hágame la auditoría. El ONAC audita y si cumple con los requisitos de la norma, entonces le hace ese reconocimiento formal de que es competente para hacer, en ese caso, esas calibraciones que se quieren meter. Acá está la aclaración, los laboratorios acreditados pueden prestar el servicio de calibración. Hay algunos laboratorios que están en proceso de acreditación y a usted le dice, no le entrego un certificado de calibración, sino le doy un certificado de mediciones. Pues es válido de acuerdo a lo que usted tenga en su compañía, pero para efectos de una auditoría de certificación o de segunda parte por un contratista o por un proveedor, no se lo van a valer porque no hay una acreditación. Y la acreditación es la que le da la suficiencia técnica a ese tema, ¿sí? Porque ellos fueron los que declararon que usted es competente. Por eso dice que la acreditación es un procedimiento por el cual un organismo con la autoridad, aquí ¿quién tiene la autoridad en Colombia para hacer eso? El Organismo Nacional para la Acreditación en Colombia. La entrada de este ONAC, que fue entre el 2007 y el 2008, en el 2008 le trajo a Colombia un buen avance, porque antes esto lo manejaba la Superintendencia de Industria y Comercio, pero hubo un avance interesante con la entrada del ONAC, que surgió a través de todos los tratados de libre comercio. Entonces el COMPES, que es la Planeación Nacional, le dijo al presidente Uribe en su momento que la superintendencia no daba abasto y que adicionalmente no tenía la estructura, el formalismo y la suficiencia para ser el organismo de acreditación en Colombia. Entonces, a partir de ese momento se creó el ONAC, entre 2007 y 2008. Los laboratorios acreditados pueden prestar y pueden vender el servicio de calibración. Entonces, resulta que hay un término en metrología que se llama trazabilidad. Voy a quedarme con la partecita de abajo que dice que es una cadena ininterrumpida, o sea, es una cadena que no se rompe, una cadena que no se corta, que me permite rastrear equipos, patrones, personas o sistemas. Entonces, ustedes muchos habrán escuchado el término trazabilidad. No, y usted me da trazabilidad y me garantiza la trazabilidad, y es que estos patrones son trazables y el equipo es trazable, y mire la trazabilidad. ¿Cómo funciona la trazabilidad? Básicamente, yo tengo una empresa o tengo una compañía donde hago manufactura o soy un importador de tornillos, de ejes, de rodamientas y comercializo. Entonces, esas compañías, esas empresas necesitan medir esas piezas que producen, o si compraron lotes de tornillos en China o por contenedores o un lote de herramientas, pues cuando llegan acá, pues ellos tienen que hacer una medición para saber si eso pues realmente fue lo que pidieron. O si es una industria manufacturera, pues ¿qué hacen? Pues durante el mismo proceso o al final del proceso, pues necesitan medir sus piezas, ¿sí? ¿Para qué? Para declarar la conformidad, para decir si salió bien de acuerdo al plano o de acuerdo al pedido que me hicieron y lo puedo entregar. Esos instrumentos de medición ya vimos que se desgastan, los instrumentos se desgastan porque se usan todo el día, porque están en contacto, porque en el caso de los equipos electrónicos, sus integrados sufren variaciones, sus inducidos, si utilizan multiplexores, encoder, todo se va desgastando, todo tiene una serie de variaciones
que cada equipo en su entorno y en X ambiente estará expuesto. Entonces, hay desgastes, hay variaciones y una cantidad de entradas que le pueden inducir errores. Entonces, ¿qué pasa con estos equipos de las empresas? Pues hay dos opciones: que la propia empresa tenga sus bloquecitos, o un laboratorio pequeño, o un macro laboratorio, porque hemos visto también que hay algunas compañías que tienen unos laboratorios impresionantes, inclusive hay compañías que tienen mejores laboratorios que muchos organismos. Entonces ellos mismos lo hacen, ¿sí? Cuando hay dudas, cuando encontraron que un producto de pronto lo declararon conforme cuando era no conforme, o cuando vieron que hay comportamientos en sus cartas de control cuando que las tolerancias no son acordes al proceso. Entonces ellos mismos lo envían a su laboratorio y ahí se dan cuenta cuando están midiendo. Pero resulta que hay compañías que no tienen esos laboratorios. Entonces, ¿qué hacen? Envían esos instrumentos para afuera, los envían a un laboratorio, a esos laboratorios que están acreditados. Importante, acreditados. Y esa red de laboratorios, ese grupo de laboratorios, es lo que se conoce como el Subsistema Nacional de la Calidad. Todos esos laboratorios, no importa si calibran en vacío, torque, temperatura, presión, corriente, inductancia, magnetismo, lo que sea, todos esos laboratorios y que están acreditados, toda esa red, es lo que se conoce como el Subsistema Nacional de Calidad. Y ellos que tienen unos laboratorios con unas instalaciones, con unos métodos, con unas características, con unos profesionales y con unos patrones, ¿sí? ¿Para qué? Para calibrar la demanda, para calibrar las necesidades que hay acá en los equipos que están acá. Entonces, ¿ellos qué tienen? Patrones. Pero resulta que esos patrones también se desgastan. Están expuestos a una cantidad de entradas, ¿sí? Entonces, se desgastan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estos patrones de acá, hay que enviarlos a calibración, ¿sí? Entonces, el Instituto Nacional de Metrología me calibra los patrones de esos laboratorios que forman parte del Subsistema Nacional de Calidad. ¿Qué tiene el Instituto Nacional de Metrología? Otros patrones. Pero pues estos patrones del Instituto Nacional de Metrología también se desgastan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandarlos. Acá en Colombia somos trazables a un instituto físico que hay en Alemania que se llama la PTB, en Alemania. Y allá lo que hacen es, tienen otros patrones de mayor jerarquía que estos, pero con base en esos patrones, por la comparación, es que determinan cómo están estos. Pero a su vez, los patrones que tiene la PTB de Alemania también se desgastan. Entonces, hay que referirse a un organismo que se llama el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que queda en Francia, que es el papá de la metrología a nivel mundial, en lo que tiene que ver con trazabilidad y referencia a patrones, y en muchas otras cosas, pero en este caso que estamos hablando de patrones, pues es con patrones. Ellos allá tienen unos patrones y lograron materializar patrones que se convirtieron en el referente. Entonces, allá está. Entonces, cuando yo cumplo esta cadenita que está acá, cuando yo cumplo esta cadena, si vieron que no se me rompe, no se corta, pues yo estoy cumpliendo lo que se conoce como la trazabilidad. Entonces, cualquier medición que yo haga pequeñita acá, así sea con una escuadrita, un flexómetro, una reglita, un calibrador, lo que sea, tiene este respaldo. Cadena ininterrumpida que me permite rastrear equipos, patrones, personas, sistemas. En este caso estamos hablando de patrones. La trazabilidad también me permite rastrear personas. Hay unos inspectores, por ejemplo, los inspectores de bosques, ¿sí? Se pueden rastrear porque si, por ejemplo, ahorita como está el tema de la madera y de la protección de la producción y de los cultivos de madera, de la producción de madera. Entonces, los inspectores de cultivo de madera son certificados. Entonces, lo certifica un tipo que tiene un nivel superior, pero a ese lo certificó otro que tiene un superior y a ese lo certificó una compañía de Europa. Entonces, también hay trazabilidad, hay una cadena ahí. Pero para el tema, para que lo que nos acaece a nosotros en cuanto a trazabilidad en metrología, esta es la cadena. Resulta que aquí hay una empresa que tiene un instrumento muy raro, un cosómetro rarísimo, rarísimo.
y este señor de acá, no hay ningún laboratorio acá, y el Instituto Nacional de Metrología no lo tiene, entonces este de pronto sí lo tiene. Yo puedo pasarme de acá hasta acá, en mi cadena de trazabilidad, porque estos señores no lo tienen. ¿Mm? Pero resulta que hice el cosómetro, ninguno de estos lo tiene. Entonces aquí, en esta línea, donde está la PTB de Alemania, hay otros organismos a nivel mundial, sí, está la NIST en Estados Unidos, URL en Inglaterra, hay otros. Entonces, si no lo obtengo acá, yo tengo que buscar uno de estos partners que estén en esta línea, ¿sí? Y enviarlo a uno de esos allá. Los que están en esta línea me pueden suplir esa cadena. Entonces, alguien ayer nos consultaba y nos decía, bueno, listo, no encontré quién me calibrara eso en esta cadena de trazabilidad, entonces me estoy yendo a los laboratorios de NIST en Estados Unidos. ¿Cómo hago para saber si eso es válido acá? Entonces resulta que hay un organismo que es el ILAC, es ILAC, que lo que hace es ayudar a que esas barreras se rompan a través de acuerdos. Entonces hacen un acuerdo con la NIS, ¿sí? De Estados Unidos y con el ONAC acá en Colombia, entonces donde dicen que las calibraciones que se hagan allá son reconocidas acá. Entonces cuando yo vaya a hacer esos saltos, tengo que buscar un organismo, un partner de esta línea, de este nivel, que esté en acuerdos y que sus calibraciones sean reconocidas acá en Colombia a través de esos acuerdos. Entonces, yo tengo que buscar, dependiendo del tipo de equipo, dependiendo de la magnitud y dependiendo del organismo y del laboratorio que lo va a hacer, pues yo tengo que buscar si están los acuerdos y si es reconocimiento. Les decía que esa cadena de trazabilidad no está exactamente definida porque no se sabe en dónde voy, a cuál de los partners de acá voy a ir yo o en qué organismo voy a resultar solicitando ese apoyo. Pero a través de esos acuerdos que básicamente que es un reconocimiento mutuo. Uno dice, mire, reconozcame esto y otro le dice, listo, yo se lo reconozco. Y a través de esos acuerdos es que se puede validar eso. Entonces, cuando el equipo que yo tengo o el laboratorio no está operando o tiene mucho trabajo o definitivamente en esta cadena no hay quien lo haga, tengo que buscar a alguien que lo haga en el exterior. Entonces tengo que asegurarme es que sea reconocido para que cuando vengan a hacerme cualquier auditoría yo pueda demostrar eso. Cuando yo tengo aquí mis instrumentos en la empresa y yo envío a calibrar mi instrumento en un laboratorio acreditado, ya estoy cumpliendo esto directamente. Porque el laboratorio acreditado pues tiene unos bloques patrón y ellos me van a mostrar la trazabilidad y obligatoriamente ellos estarán calibrando con alguna institución de esta cadena. ¿Por qué? Porque el ONAC, cuando hace la auditoría, cuando hace esas auditorías, ¿sí? Y recoge evidencias, ellos evidencian que realmente el laboratorio calibra sus instrumentos de sus bloques patrón. Entonces, cuando yo envío a calibrar mis instrumentos de medición a laboratorios acreditados, yo ya estoy en esta cadena y aseguro y puedo tener la confianza de esta cadena. Lo que les decía, puede ser la medición más sencilla del mundo, la más compleja, tiene ese respaldo. Eso es lo que se conoce como la trazabilidad. Entonces, en mayor medida, los equipos que manejamos en el día a día y de lo que estamos hablando, que es de metodología dimensional, pues la trazabilidad y toda esa cadena es con bloques patrón. Los bloques patrón tienen unos grados, obedecen a unos grados. Entonces tenemos bloques patrón grado 2, grado 1, grado 0, doble 0 y K. Aquí la mayor jerarquía es esta. Esta es la menor jerarquía y esta es la mayor jerarquía. Esta es la designación de ISO, ¿no? Pero también hay ASME con sus equivalentes a esta. Pero digamos que esta es como la más utilizada. Entonces, por ejemplo, estos bloques se utilizan para hacer unas verificaciones menores, para hacer montajes en plantas, para hacer cálculos, para hacer montajes con mesas de senos. Estos grado 1 ya se utilizan para calibraciones, los 0 también se utilizan para calibraciones, ya los doble 0 ya lo tienen, son los laboratorios y algunos organismos de metrología, y ya los grado K ya los tienen algunos organismos que están arriba en esa cadena de trazabilidad.
Si yo tengo unos bloques grado 12 en mi empresa, ¿y este grado a qué está asociado? A la exactitud del bloque. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo un bloque de 100 milímetros, ¿sí? Acá en el grado 2, la exactitud, la desviación en exactitud es mucho mayor que la desviación en exactitud en un bloque grado K. Entonces, si yo tengo unos grado 2, cuando los envíe a calibrar, me los tienen que calibrar mínimo con un grado 1. Pero si yo tengo unos grado 1, me los tienen que calibrar mínimo con un grado 0. Yo no puedo tener unos grado 1 y que me los calibren con un grado 2. No, consecuencia, la consecuente cadena es hacia arriba. Si tengo unos grados cero, lo mínimo es que me los calibren con esto. Y si tengo unos doble cero, pues lo mínimo que tiene que hacer es calibrármelos con K. No puede ser que yo llegue a un laboratorio con unos doble cero, que son unos bloques y una jerarquía bastante importante, y me los calibren con unos grados 2. Nada que ver. Así funciona ese tema con los grados de los bloques. Los bloques patrón tienen un tema interesante, tenemos un mundo interesante, en el caso de que a ustedes les interese, escríbanos a nosotros, al chat. Natalia Carolina, nuestra directora de Mercadeo, agenda con ustedes una llamada o un correo para apoyarlos, o la gente de Sumincol, el personal técnico del laboratorio, el director de calidad o el director técnico, les pueden apoyar con esto, hablar un poco más de la jerarquía, de todo lo que es la soldadura en frío, lo que es el tema de propagación de error en acumulación de bloques, porque yo puedo pegar varios bloques para armar diferentes valores. Bueno, hay muchos temas interesantes ahí que podemos apoyarlos. Entonces, así funciona este tema de los bloques, patrón. Hasta aquí terminamos lo que es contenido técnico. Vamos a mostrarles dos, tres cositas rápidamente de lo que es Starrett, y después de esas pocas diapositivas de lo que es Starrett, vamos a hacer la rifa de los premios de Starrett. Entonces, Starrett en este momento, a hoy, tiene 139 años en el mercado. El otro mes, en octubre, cumple 140 años, o sea, cumplimos 140 años. Es una compañía familiar que la fundó el señor Laroy Starrett. Hoy va en su quinta generación. Arrancó en el taller de su casa fabricando escuadras combinadas y hoy le vende a más de 100 países en el mundo, fabricando herramientas de precisión y herramientas de calidad. Es el video corporativo. Se los voy a compartir aquí rápidamente para que se den cuenta lo que es Starrett como multinacional.
Bueno, recuerden que Starrett es una compañía americana originalmente, hoy en día tiene plantas en varios países del mundo, lo que está en rojo acá son plantas de producción y lo que está en amarillo son centros de distribución. Este año cumple 140 años, es una de las compañías más grandes en el mundo produciendo equipos de medición y herramientas de precisión, herramientas de corte, maquinaria. Bueno, es un portafolio enorme con más de 5.000 referencias para diferentes sectores. La presencia es mundial, atendiendo muchos países con más de 2.000 colaboradores en todo el mundo. Y tiene tres líneas bien importantes. Me salté lo del Club Natalia, pero ahorita lo muestro. Tenemos tres líneas así grandes, grandes. Son metrología, que es de lo que estábamos hablando hoy, corte industrial y cierres y accesorios. Metrología, ¿qué es? Todo lo que tiene que ver con mediciones. Tenemos desde el aparato más sencillo hasta kinescopio, medición por video, por coordenadas, medición sin contacto, medición a láser, hasta reglitas y flexómetros, pasando por calibradores, comparadores, medidores de axialidad, concentricidad, bueno, todo lo que ustedes se imaginen. En metrología dimensional, ¿no? Somos 99% metrología dimensional, por ahí tenemos algo de dureza, tenemos una línea de dureza bien interesante con microdurómetros para dureza superficial, automáticos, con celdas, motorizados, bien interesante la línea de durómetros. Y tenemos una línea, una división especial de máquinas universales de ensayo. En la parte de corte industrial, eh, tenemos tanto las máquinas como la sierra cinta para procesar carne, acero y madera. Y tenemos una línea que se llama la línea ferretera, que es donde está todo lo que es corte y accesorios y herramienta manual, sierras copas, caladoras, sierras sables, ceguetas, serruchos, marcos, niveles, cinta complomada, cintas métricas para construcción, bisturís, máquinas portátiles, bueno, una infinidad. Entonces, estas son las tres líneas de Starrett: metrología, corte industrial y línea ferretera. En metrología dimensional tenemos varias gamas, ¿no? Tenemos lo que es la gama básica, que es lo que consume el mercado. Aquí les traje solo 11 ejemplos, pero tenemos más de 1.000 referencias acá. Calibradores, micrómetros, indicadores analógicos, indicadores electrónicos, comparador de carátula, profundímetro, goniómetro, transportador, galgas de espesores, galgas telescópicas, galgas de radios, escuadras combinadas, niveles, alesómetros, barras telescópicas, trazadores de alturas. Bueno, esto se llama canasta básica porque es lo que más demandan las compañías en el día a día, ¿no? De uso básico. Tenemos la gama media. Perdón, una pregunta. Señor, ¿Galgas de soldadura ustedes tienen? ¿galgas de qué? ¿De qué, perdón? ¿Galgas de qué? ¿De soldadura? ¿Qué es la galga de soldadura? ¿Para medir qué? ¿El tamaño Es del que hay carbón? muchísimas. Por ejemplo, está la Bitscam, está la... Bueno, hay cualquier cantidad de al menos unas 20, 30 galgas de soldadura. Tú puedes Sí. medir la garganta efectiva, puedes medir la sobremonta, puedes medir la altura de los catetos, la altura de pierna. Bueno, o sea, hay infinidad de mediciones que se le hacen a las soldaduras. Ok. A veces nos pasa que en el mercado o en la aplicación las conocen como un nombre. A veces nos llaman y nos preguntan galgas de chin. Y las galgas de chin, pues nosotros no las identificamos. O galgas de válvula, de distanciamiento de válvula, pero son galgas de espesores. Por galga de soldadura no la identifico, pero siquiera nos deja la inquietud ahí con sus datos en el chat y yo le escribo y le envío la información que tengamos para medición de soldadura, de altura, catéter, inclinación, cordón y le compartimos el enlace para que lo pueda verificar. Ok, vale, gracias. Bueno, eso es canasta básica, una infinidad de equipos. En la gama media, estos son unos ejemplos, pero ¿qué tenemos? Entonces, por ejemplo, tenemos durómetros portátiles, unos medidores de espesores para piezas que estén hasta 400 grados, medidores de espesor por ultrasonido, durómetros de banco y tenemos colecta masiva de datos. Aquí estos son los equipos que funcionan con señal de radio, no necesitan cable para PC y el operario puede estar hasta 1 kilómetro de distancia de la terminal haciendo las mediciones. No hay que hacer registros, no hay que hacer anotaciones, no hay que llevar planillas.
El operario simplemente va midiendo y va enviando una señal y todo se almacena en un PC, puede ser en un Excel, sin necesidad de software, o si tienen software, es compatible con software. Son ejemplos pequeños de lo que es la gama media. Y tenemos algo que se llama la gama alta. ¿Y la gama alta qué tenemos? Tenemos unos proyectores de perfil, tenemos medición con contacto y sin contacto por coordenadas, relojes inteligentes que a través de multiplexor y encoder se pueden conectar con una planta automatizada, medición por video, medición a láser y máquinas universales de ensayo. Es un pequeño ejemplo, son muchos equipos, pero es para que ustedes se hagan una idea de qué hay en la gama alta. Este es un video de algunos equipos que tenemos en esa gama alta de lo que es Star. Este es un medidor a láser. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un Starred Byteways que lo que hace es que con haces de luz láser, acá podemos ver dónde salen los rayos y acá están sobre esa línea, sobre ese tubo, y por cada minuto hace 3000 mediciones, donde me detecta variaciones en valores, tolerancias, geometrías, rugosidad, o sea, detecta una cantidad de información, 3000 mediciones por minuto. Este equipo se puede comunicar, si la planta está automatizada, se comunica con la planta de producción, ¿sí? Si detecta que, por ejemplo, el diámetro exterior o la característica de circularidad están tendiendo a un límite dentro del rango de tolerancia, se comunica con la planta automatizada y ajusta el proceso, o puede parar el proceso de la planta. Bueno, ¿preguntas? ¿Tienen alguna pregunta sobre los temas? Lo que les decía, son temas muy básicos, pero la idea es que a partir de esto ustedes nos escriban y nos digan, oiga, me gustaría que ampliaran este tema o hablar de este tema, o acá estamos implementando esto, o aquí estamos cambiando esto, y ya si hay un tema específico, pues podamos abordar otros temas con la gente de Sumincol, con la gente de Star de acá en Colombia, con el representante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de que pasemos al concurso. Ok, bueno, entonces vamos a hacer el concurso. Nosotros lo llamamos Veamos tu agilidad. Entonces aquí mi compañera Natalia me va a ayudar y ya les damos las bases y ya les explicamos cómo funciona. Alex, discúlpame. Dime. Alex, es para recordarles pues a todos los participantes que tenemos descuentos en la compra de los equipos Starrett junto con la calibración. Entonces, les estaremos enviando la información a los correos que nos dejaron registrados con todas las ofertas que tenemos para estos meses. También pues recordarles que cualquier duda, inquietud en cuanto al laboratorio, al alcance, la acreditación, la pueden enviar a nuestro director de calidad, que el correo de él es calidad@sumincol.net, el señor Jesús Aroca. Perfecto. Bueno. Entonces, en pantalla pueden ver, deben ingresar por el celular o por Yo algún no otro veo, dispositivo. Natalia, no se ve. Dime, ¿No lo vemos? ¿no lo ven? Espérame a ver. Ya lo vi. Listo. Bueno, a todos los que están, a los asistentes que tenemos, por favor, concentrados en las instrucciones que les vamos a dar. Entonces, ya tenemos 8 jugadores. Ingresan desde su celular a esta página que pueden buscarla en el buscador de internet, Kahoot, y le dan clic al primer enlace que les aparece, que es Kahoot.
Ahí les va a colocar, les va a pedir que ingresen un PIN. El PIN para este juego es este, 7617921. Bueno, En el momento importante aquí, tenemos, Natalia. sí, Natalia, dame un segundito, escúcheme. Aquí lo importante es que las preguntas les van a aparecer aquí en esta pantalla, donde vemos que están apareciendo sus nombres y cómo se están registrando. Aquí van a aparecer las preguntas, pero ustedes las respuestas las van a enviar desde su celular. Desde su celular. Listo, Natalia, continúa, disculpa. perfecto. Hay 25 jugadores que ya se inscribieron. Esperamos unos minutos más. Tenemos Disculpen una 70 pregunta. personas conectadas. Sí, señor. ¿Cómo sabe uno si ya está registrado? O sea, porque yo ya envié el código, pero ¿cómo sabe uno si ya está registrado? Si encuentras tu nombre por acá, algunos nos colocaron números. Que no lo veo. ¿Cómo es su nombre? Leonardo González. Y en el 192 de segunda categoría con bonus gana 15 puntos, Soler 3 puntos, Chapman 2 y Passer 1. La bonificación Hirsi 8, Soler 5, Chapman 2. Cerrándolo. Bueno, hay 34 jugadores. Llegamos a 45, si les parece. Entra. Empezamos. No he Alex, podido. tienes tu micrófono apagado. La ciencia de la medición es, deben ver la respuesta y contestar desde su celular. Ok, la ciencia de las mediciones es la meteorología, la metrología, la cinta métrica o la astronomía. Entonces, allá en celular seleccionan el color y la figurita que corresponde a la respuesta. Perfecto, tenemos 31 participantes con respuesta correcta. Entonces, aquí tenemos unos números, no sé, ahí ustedes ahorita nos dicen a quién corresponde eso. Va a la segunda. ¿Para qué sirven los bloques patrón? ¿Para transportar mediciones en pruebas de campo o para calibrar instrumentos? ¿Para qué sirven los bloques patrón? ¿Para transportar mediciones en pruebas de campo o para calibrar los instrumentos? Ok, 36 respuestas correctas. Vamos para la siguiente pregunta. La correcta era calibración de instrumentos. Tenemos a KZR en primer lugar, Juan Quiroga, Diego Velosa, Wilmer y Natalia en los primeros 5 lugares. Seleccione algunas de las magnitudes acreditadas por el laboratorio de Sumincol. Longitud, magnitud, sonido, masa, ángulo, velocidad, presión, Natalia. Perdóname. Seleccione alguna de las magnitudes acreditadas del laboratorio de Sumincol. Longitud, magnitud, presión, sonido, masa, ángulo, velocidad. Ok, tuvimos 18 respuestas correctas. Hay 3 respuestas correctas. Ok, sí, yo estaba viendo, era por el color. Ok, Casetera en primer lugar. Segundo lugar, alcancé a ver. Cuarta, ¿por qué se deben calibrar los instrumentos de medición? Para conocer el error, para conocer su calidad física, para medir su peso y para conocer su velocidad.
Muy bien, 37 respuestas correctas. Ok, Víctor. siguiente pregunta. Sigue Víctor Cáceres y Diego ahí en la puja por los 3 primeros lugares. Medir es la operación de comparar contra un sistema de referencia, que puede ser un patrón o instrumento. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Cierto o falso? Tenemos ya 37 respuestas. Están respondiendo súper rápido. Muy bien. Ok, 38 respuestas correctas. Diego, Víctor, Milena entró a la puja y Natalia está ahí muy cerca del tercer lugar. ¿Cuáles son las líneas de esta red? ¿Cuáles son las líneas de esta red? Cadena silenciosa, meteorología y automotriz, corte y costura, metrología, corte industrial y línea ferretera. Muy bien, 37 respuestas correctas. Va Diego a la cabeza, Víctor y Milena ahí en tercer lugar. Vamos, muchachos. Séptima, el rango de un instrumento es la menor medida mínima lectura que se puede tomar con un instrumento. ¿Cierto o falso? Repetimos, el rango de un instrumento es la menor medida mínima lectura que se puede tomar con un instrumento. ¿Cierto o falso? Perfecto. Octava. ¿Cuántos años cumple Starrett en 2020? ¿Cuántos años cumple Starrett en el 2020? ¿Cuántos cumplimos ahorita, el otro mes? 99 años, 140, 250 o 75 años. Ok, 34 respuestas correctas. Vamos para la última. Natalia, Natalia Ignacio subió al Cambió. segundo lugar. Recuerden que tenemos premios para el primero y para el segundo lugar. Última, este es un ejemplo de metrología legal. ¿Cierto o falso? Listo. 34 respuestas correctas. Terminamos. Miremos cómo quedó el podio. Entonces, en primer lugar está Natalia Henao. En segundo lugar, Ignacio Paredes. Y en tercer lugar, Miguel Muñoz. Gracias por participar. Por favor, Natalia e Ignacio nos dejan sus datos de contacto en el chat y nosotros les escribimos para coordinar la entrega de su premio Starrett. Buenos días, te habla Ignacio. ¿Los puedo enviar por correo los datos? Sí, por Sí, correo, sí. escríbenos y nosotros te contactamos. Eso, Ok. por el correo por el que te llegó la invitación o en el chat de acá deja los correos, lo mismo Natalia. Bueno, Ok. me faltó comentarles una cosita rápido. Voy a compartir aquí rápido, Natalia, para hablarles del Club Starrett antes de que finalicemos la sesión. Resulta que estamos trabajando en un proyecto
acá en Colombia que se llama el Club Starred. Es un proyecto donde queremos tener un poquito más de cercanía con los fans, con los usuarios. ¿Ves mi pantalla, Natalia? Sí, pero no en presentación. Es un proyecto que tenemos Ahí acá en está. Colombia donde queremos manejar a la comunidad, a la gente que le gusta, a los que prefieren, a los que compran, a los que buscan estar. Entonces creamos algo que se llama el Club Starred, donde cualquier usuario, cualquier comprador de Starred se va a poder registrar con su primer compra. Tan pronto hagan una compra, ustedes ingresan y se registran y por cada compra van a ganar puntos. Si asisten a un evento como este, van a ganar puntos. Es más, ustedes son los primeros, o sea, ustedes tienen esta primicia, son a los primeros a los que les contamos del club y por haber estado en este entrenamiento ya ganaron puntos. Entonces, a través de los correos que tenemos, les vamos a enviar las instrucciones para que se entren y se registren en el club de Starred. Ya ganaron unos puntos. Si van a otras capacitaciones, ganan puntos. Si van a eventos, ganan puntos. Si compran, ganan puntos. Y esos puntos los van a poder redimir o cambiar por productos Starred o por descuentos, por ejemplo, en servicios de calibración o por algunos convenios que vamos a establecer o por premios Starred. Vamos a montar un catálogo y ustedes pueden cambiarlos por termos, llaveros, gorras. Bueno, si son fan de Starred, entonces estarán encantados con las cosas que tenemos ahí para usted. Entonces, esta comunidad arrancó ayer y hoy con ustedes como las primeras personas que van a tener el link de acceso para registrarse al club de Starred. Hay muchos beneficios. Inclusive si tienen puntos y quieren redimirlo, pueden cambiarlos por horas de entrenamiento también. Y para finalizar, entonces les vamos a enviar, Natalia les va a enviar un enlace para que ustedes se hagan a su certificado. Esta charla pues va con un certificado donde está la participación de Sumincol, está la participación de Quinteros como representante de Starred en Colombia y obviamente de la fábrica de Starred. Entonces les vamos a enviar un enlace para que entren, la diligencien, las personas que respondan correctamente de un 70% en adelante van a entender, a recibir a vuelta de correo su certificado de participación en este entrenamiento. No sé si tengan alguna pregunta para terminar. Natalia, Mayeli, ¿quieren agregar algo? Sí, hay varios que nos escribieron ayer, ya contestamos todos los mails que nos llegaron. Las personas que desean adquirir el certificado, por favor envíenos un mail, les enviamos el enlace de la evaluación. Con el 70% de las respuestas correctas, obtienen su certificado de participación. Natalia, ¿hasta cuándo va a estar habilitada la evaluación? ¿Durante cuántos Esta días? evaluación va a estar habilitada hasta el sábado. Ok, perfecto. Entonces, los enlaces pues probablemente los estaremos enviando hoy para que tengan 2 días casi para diligenciarla y se puedan hacer a su certificado. Mayerly, ¿tienes algún comentario? No, Alex, ya, todo bien. Perfecto. Les agradecemos el tiempo, agradecemos su participación, el que nos acompañaran en esto, lo que les decíamos, lo llamamos metrología dimensional básica porque arrancamos de lo más pequeño, igual vocabulario, tenemos cualquier cantidad de términos, hay muchos temas, inclusive ahí tiene unas herramientas virtuales interactivas para todos los repasos de medición, podemos hablar de cálculos de errores, de incertidumbre, bueno, de los temas que ustedes consideren, ya si son temas de laboratorio, si son temas de cálculos, si requieren temas de estadística, con gusto estamos para apoyarlos, tanto nosotros como representantes acá en Colombia de Starred, como el equipo técnico del laboratorio de Sumincol, entonces no duden en escribirnos, en hacer las consultas del caso, y estamos ahí para tenerlos. No nos queda más que agradecerles, desearles un buen día y bueno, quedamos en contacto.